Ok. Entonces, ya para poder iniciar, Franklin, buenas noches. Bueno, les presento a Franklin Velázquez Joen. De profesión es sociólogo, tiene una maestría en la gestión pública. Bueno, es especialista en tema de proyectos de desarrollo, proyectos sociales. Eh, bueno, está trabajando en el Ministerio de Inclusión Social, en el MIDIS. Y bueno, nos va a compartir su experiencia de la elaboración de proyectos y bueno, pues nos va a acompañar durante todo este proceso de la construcción de marco lógico y la temática de formular proyectos, ¿no? Entonces, Franklin, te escuchamos, ¿no? Entonces, a ver si te puedes presentar o podemos ya iniciar con la capacitación. Muchas gracias. Ujú. Ya. Te doy el Bien, paso. hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos, con todas. Eh, Mi nombre es, bueno, ya lo decía Jefferson, Franklin Velázquez Yue. En esta oportunidad estoy participando como ponente en la segunda y tercera unidad del curso de formación de proyectos sociales. Bien, entonces esto es un gusto para mí, en realidad, poder compartir con ustedes y agradecido también por la invitación. Bien, no sé si es que quieras comentar algo, Jefferson. No, Franklin, eso es todo. Más bien, te doy el paso para que puedas, compartirnos, tu pantalla, para poder iniciar, pues, con la capacitación. Sí, Mm, ok, muchas gracias. listo. Bien, bien, sí. Muchas gracias a todos, a todas. En realidad también es oportuno en realidad conocerlos. Sin embargo, voy a hacer una pequeña práctica para que nos podamos ir conociendo, ¿ya? Eh, la primera, la disculpa del caso, sé que teníamos que empezar a las 8. Sin embargo, hubo una reunión de trabajo y tuve que quedarme, ¿no? Pero básicamente lo que quiero ahora hacer con ustedes es lo siguiente. ¿Todos tienen acceso al chat? ¿Me confirman? ¿Todos tienen acceso al chat? Sí, sí, ¿Hola? Franklin, ¿Sí? sí, Ya, sí. muy bien. Entonces, si todos tienen acceso al chat, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿ya? Porque necesito saber quiénes somos, de dónde venimos, ¿ya? Y para eso voy a hacer acá un pequeño ejercicio que siempre trabajo para que nos podamos ir conociendo, ¿ya? Ujú, ujú. Ya, muy bien. Me van a dar un par de minutitos para poderlo emitir, ¿no? ¿Cuántos son los participantes? Ya, estamos acá. Ahorita Abajo. somos siete, Ya. pero hay un grupo más. En teoría, bueno, en teoría somos 10, ¿no? Algunos se van integrando, ¿no? Con el transcurso de los minutos y otros ya revisan, las capacitaciones en la plataforma Canvas. Hay una plataforma que tenemos, Canvas, y ahí voy a estar, coordinando contigo para también subir las informaciones. Ya, muy bien. En todo caso, esto igual, ¿no? Gracias en todo caso. Y estoy tratando de ver ahorita para poder plantear la pregunta que quería hacerles, ¿ya? Para un poco ir rompiendo el hielo también y irlos conociendo a todos, ¿ya? Entonces, voy a poner acá un ratito, por favor. Vamos a ver si lo hacemos a todos. Muy bien, acá. Listo, un ratito. Bien. Ujú. Ya, vamos a ver. Ujú. 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 Ok, muy bien. Ya, ok. Miren, ahí les voy a pasar al chat una pregunta, ¿sí? Les voy a pedir que ingresen y me coloquen ahí en su defecto la respuesta. A ver, espérense un ratito. Parece que la pregunta no ha cambiado. Mm, ya. Ok, listo. Un ratito.
Ujú. No está activa esta presentación. Wow. A ver, quiero ver acá, ¿sí? Mm, no, parece que no está activo. Ujú. Probar un ratito. Wow, parece que no está activo. Bien, bueno, la idea era un poco saber quiénes son ustedes y de qué, cuáles son el perfil profesional que tienen, ¿no? Pero en todo caso, quizás vamos a empezar a interactuar. Bien, entonces voy a compartir mi Claro. pantalla. ¿Sí? Bien, Sí, sí. a ver, listo. Bien, ¿se ve mi pantalla? Sí, sí. Muy bien, ¿qué tal? A ver, tengo acá en sala, ahí somos, ¿cuántos? 5 participantes. Abigail, Franklin, Abigail, sí, hola. solamente, no sé si puedes aumentar un poco tu volumen, se escucha un poco bajo. Ya, ok, ahí se escucha mejor. Sí, mejor, mejor, Franklin, gracias. Ya, bacán. Sí, como estaba con los auriculares lejos, creo que era eso. Muy bien. Entonces, mire, bien, bueno, bienvenidos en este caso a la segunda unidad, ¿ya? Voy a ir compartiendo el programa de formación, el tema de diseño de proyectos. La unidad 2, el enfoque marco lógico, que lo va a trabajar acá el suscrito. Y previo a ello quería saber, ¿no? Por ejemplo, estaba Abigail, Lourdes, Renzo, Janina y... ¿Quién más me falta? A ver, ahí le vemos acá abajo. No logro que... Ah, ya, y Yesenia. Me gustaría saber cuál es el perfil profesional de cada una de ustedes. No sé si pueda empezar Abigail o Lourdes, Renzo. Si no lo puede, al menos esto, si no lo puede comentar, al menos que lo comenten en el chat, ¿sí? Para un poco conocerlos. Hola. Sí, Franklin, Sí. a ver, estimados, de repente podemos escribir ahí en el chat. Ah, Janina. Janina es socióloga, es colega. Uy, qué gusto. Muy bien, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más se anima? A ver, por favor. ¿Quién más se anima? Mm, teóloga, muy bien, Abigail, mucho gusto. Gracias. ¿Quién más? Ya, tenemos una socióloga, una teóloga. ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos algún ingeniero o del área de biomédicas? Administradora. Oh, qué interesante. Muy bueno, Yesenia. ¿Quién más? ¿Alguien más que se anime? ¿Mm? ¿Hola? Mm, Hola. mm, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cuál es tu perfil profesional? Trabajadora social, muy bien, gracias. Bien, entonces creo que mientras se van animando, es importante un poco conocerlo, esto, o saber en su defecto, porque este curso en realidad va a estar enfocado en el tema de proyectos sociales y como su término lo dice, sociales. ¿Ustedes creen que solamente está afincado a temas sociales o hay algo más que eso? ¿O cómo consideran ustedes esta denominación de proyectos sociales como tal? ¿Mm? Bien, entonces vamos a ir trabajando, ¿sí? Y el marco lógico, lo que tenemos que tener en claro es que a través del tiempo se ha ido constituyendo como una herramienta de trabajo para todos los proyectos, tanto de inversión. Ojo, y eso también tiene que quedar claro. El marco lógico es una herramienta que se ha desarrollado no solamente a nivel de proyectos sociales, sino que también se desarrolla a nivel de proyectos de inversión. Y tal es su impacto que hoy en día se ha convertido en una herramienta fundamental. ¿Para qué? Para desarrollar o diseñar toda una estructura del proyecto, por lo mismo que genera resultados que de una u otra forma generan impacto. Y por otro lado,
mejoran el proceso de gestión. Y que quede claro, gestión. Gestión en el ámbito ya sea económico, financiero, de recursos humanos, que de una u otra forma garantiza el impacto positivo de un proyecto o intervención que se desarrolla en un determinado área o territorio. Bien, entonces, para ello debemos entender algo. ¿Cuáles son las razones por las que se construye el tema del marco lógico y cuál ha sido su evolución histórica? Bien, entonces, para partir un poco de las razones, debemos entender que hasta antes que se estructurara el marco lógico, se planteaban muchas veces intervenciones a libre albedrío, de manera imprecisa. ¿Qué quiere decir? Que no se contaba con el diagnóstico suficiente que permita, en este caso, desarrollar intervenciones, primero, que tengan impacto y segundo, que tengan sostenibilidad. Ello originó a que se tenga que desarrollar una herramienta que permita trabajar de una u otra forma intervenciones que garanticen, vuelvo a reiterar, el impacto, la sostenibilidad y los resultados a los que se está abocando. Bien, asimismo, se consideraba que otra de las razones por las cuales se construye el marco lógico es un tema de ambigüedad, porque muchas veces se tiende a confundir cuando no se tiene un diagnóstico claro, real de una sociedad, de un contexto, suele ser ambiguo o difusa, en este caso, la percepción de lo que nosotros queremos llegar, de lo que buscamos o de lo que apuntamos, entendiendo que el enfoque del marco lógico es como que la muestra resultado de todo un diagnóstico. ¿Bien? ¿Y tienen alguna pregunta por ahí? ¿No? ¿Ninguna? Muy bien. Otra de las razones por las cuales surge es el tema de la controversia, ¿no? Porque antes del enfoque marco lógico siempre se planteaban hipótesis que planteaban una especie de que quizás funcione. El quizás funcione o el quizás sirva, en este caso, no garantiza en los proyectos en este caso, proyecto de desarrollo social, el impacto. Entonces, por eso es que se estructura el enfoque de marco lógico. Y a la vez tenemos la evolución histórica, ¿no? O sea, por si estas razones se dieron, originaron a que esta estructura de marco lógico se constituya a nivel en finales de los años 60 en los Estados Unidos. Y uno de los principales pioneros que desarrolla la estrategia de marco lógico es la USAID. ¿Alguno de ustedes saben qué es la USAID? Chicos, a ver, participantes, ¿sabe o reconoce qué es la USAID? Sí, muy bien. A ver, qué es USAID o qué significa USAID para ustedes? ¿Mm? Ojo, ustedes se están formando para elaborar proyectos de desarrollo social. Así que necesito saber si saben o reconocen qué es la USAID. ¿Ah? De repente ¿Nadie? por ahí Abigail, Janina, Yesenia, Vamos, Lourdes, chicos. Lorenzo, ¿no? Estamos por ahí, más que todo una noción, ¿no? O que entendemos, hemos escuchado, ¿no? Claro, ¿qué hemos escuchado de la USAID? ¿Mm? Bueno, lo que yo he escuchado, bueno, no tanto he escuchado, pero es una entidad, una organización que financia proyectos. Correcto, ¿no? Correcto. En sí, en ese caso, la USAID es el Fondo de Cooperación de los Estados Unidos. Es el Fondo de Cooperación de los Estados Unidos que lidera la intervención a nivel mundial y América Latina y que en su defecto, vuelvo a reiterar, desarrolla esta herramienta. O sea, la herramienta del marco lógico se desarrolla a raíz de su necesidad. Bien, entonces, y como vuelvo a reiterar, la agencia civil, bueno, ahí lo está comentando Yesenia, ¿no? Es una agencia de cooperación internacional, una agencia independiente del gobierno federal de los Estados Unidos.
Muy bien. Y ellos, por ejemplo, la USAID, puede decirse como que la eminencia a nivel de América Latina, eh, que desarrolla o despliega toda la acción del tema de cooperación, y no solamente a nivel de toda la parte de Estados Unidos, sino América Latina y el mundo como tal. Y ellos son, puede decirse, una eminencia en la elaboración de instrumentos. Bien, posteriormente tenemos de que a la par que se estructura la intervención a nivel de USAID, también la GTZ lo incorpora como metodología en la cooperación europea. Y viene la segunda pregunta. ¿Alguno de ustedes ha escuchado de la GTZ? ¿Alguien ha escuchado de la GTZ? Vamos, gestores de proyectos sociales. ¿Ah? La GTZ, muy bien. Ahí me están diciendo que no, nunca antes. Entiendo. Bien, la GTZ es la Agencia de Cooperación Alemana. Es un fondo de cooperación alemana que desarrolla, como vuelvo a reiterar, si la eminencia en América Latina es la USAID, en Europa es la GTZ. Y la GTZ, por ejemplo, lo vemos en muchos casos, en muchos de nuestros casos, desarrollado en proyectos muy importantes. Por ejemplo, ¿han escuchado ustedes del famoso fondo de techo propio? ¿Qué han escuchado? De techo propio, del tema de vivienda rural. Ya, muy bien. Entonces, la GTZ fue una de las gestoras o, en su defecto, una de las formuladoras, entes cooperantes que formuló este tipo de proyectos. Y, por ejemplo, me olvidaba que la USAID ha desarrollado mucha metodología para trabajar las UES. Las UBS son las unidades básicas de saneamiento que desarrollan proyectos de agua y saneamiento como tal en América Latina. Y en nuestro país se desarrolla a través de proyectos de cooperación que garantizan a través del BID intervención y sobre todo cierre de brechas a nivel de compromisos, en este caso con los objetivos del milenio. ¿Sí? Bien, entonces ya queda claro, nos va quedando claro a qué apunta en realidad el marco lógico. ¿Sí? Muy bien, gracias. Gracias, Janina. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y en su defecto vamos a ir conversando, ¿no? Según Norat, que es uno de los investigadores de CDA, que implementa el enfoque, bueno, el marco lógico como tal, entre otras cosas, el marco lógico, ¿qué nos va a permitir a nosotros? Nos va a permitir clarificar el propósito y la justificación de un proyecto. ¿Qué quiere decir? Que a través del propósito, que no es más que el escenario idóneo de cómo sería nuestra sociedad, nuestra comunidad posterior a una intervención, clarifica eso. Y a su vez también justifica la intervención de un determinado proyecto en un territorio, en un ámbito. Bien, además de qué? De identificar las necesidades de información. Ojo, recuerden que nuestro marco lógico va a responder a necesidades, necesidades que hay que resolver y necesidades que tenemos que monitorear. ¿Ya? Entonces, es como que una balanza, ¿no? Por un lado tengo las necesidades y por el otro lado voy a tener ¿qué? Voy a tener esa necesidad de monitorear, de ver los resultados de cada una de ellas, de esta información. ¿Sí? Además de que definir los elementos clave de un proyecto. ¿Eso qué implica? Definir de manera idónea, siempre digo esto, idónea, ¿por qué? Porque a veces decimos, pero esto es lo que en realidad debe pasar, o esto es lo que en realidad debe darse, pero sin embargo, cuando llevamos a la práctica, entendemos de que no necesariamente lo que pueda plantearse dentro de nuestra cabecita, en la realidad pueda plantearse, sino que hay otras otros tipos de elementos que pueden servir para desarrollar el proyecto y que éste tenga un impacto positivo. Bien, además de analizar el entorno del proyecto desde el principio. Ojo, esto es muy importante y es clave esto, estimados, estimadas. Es importante que se identifique desde el principio el entorno, porque si no empezamos a involucrar desde el entorno a los actores, a
en ese caso, a los elementos o a los recursos que vamos a tener a la mano, puede que podamos golpear, podamos, como se dice, vuelvo a reiterar, podamos caer o tejer o construir sobre arena, sobre nada macizo. Entonces, el enfoque del marco lógico nos va a permitir eso, tener claro con quiénes vamos a actuar, en qué escenario vamos a actuar y con qué recursos lo vamos a hacer. Bien, además de facilitar la comunicación entre las partes implicadas. Ojo que recuerden que el tema del marco lógico no solamente se emplea de una u otra forma acá, sino que también sirve como un insumo para procesos constructivos, tales como el tema de participación, fomenta la participación, garantiza procesos transparentes, porque ojo, el marco lógico está abierto, es una herramienta que se abre a los participantes, a los involucrados, a los beneficiarios directos e indirectos. ¿Ya? Además, ¿qué? Que va a permitir medir, y esto por favor tiene que quedar clarito, medir el éxito o el fracaso de un proyecto. Pero ¿cómo lo vamos a medir? ¿A través de qué? Lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Sí? Bien, ¿tienen alguna consulta o duda hasta ahora? Chicos, chicas. Todo claro, Franklin. Ujú. Muy bien, entonces vamos avanzando. ¿Ya? Entonces, vamos por acá. A ver, un ratito. Ya. Y como les comentaba, ¿no? Bien. Entonces, ahora vamos a ver un poco la estructura del marco lógico. Bien. Eh, en realidad lo he tratado de ser lo más segmentado posible para que podamos tenerlo más claro. ¿Ya? No. ¿Qué pasó? Ah, ya. Bien, no tienen dudas, ¿no? Entonces, el marco lógico es esto, chicos. ¿No? Esta es la estructura base. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Que este cuadrito sea como nuestro plano cartesiano. Mire hacia arriba, mire hacia abajo, mire hacia el lateral o al colateral. ¿Ya? Eso tiene que quedar claro. ¿Sí? Por favor. Primero, vamos a tener en la parte izquierda, ¿no? La primera columna de la izquierda, el resumen narrativo de los objetivos. Y ahí vamos a ir por partes. En la segunda columna, los indicadores objetivamente verificables. Objetivamente verificables. En la tercera columna, los medios de verificación. Y en la cuarta columna, los supuestos. Bien, tenemos las 4 columnas ya definidas. Y en la primera fila vamos a colocar, ¿ya? Todo lo relacionado al fin. ¿Al fin de quién? ¿Al fin de qué? ¿De qué es lo que estamos buscando? El proyecto social. Bien, entonces aquí vamos a colocar, por ejemplo, en el fin o la finalidad del proyecto, ya vamos a colocar que es la definición de cómo el proyecto o programa va a contribuir a la solución de un problema, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un problema en casa de que está cayendo goteras, ¿cómo lo voy a resolver? Llevaré a un grifero que resuelva este problema, ¿no? Y eso va a implicar de que se acabó el problema. Se acabó, se resolvió como tal. Entonces, lo mismo vamos a ir viendo, cómo es que a través de una intervención, a la finalidad es qué o cuánto aporta esta intervención al desarrollo de la comunidad, al desarrollo de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, hoy en día vemos, ¿no? La habilitación de vías, la habilitación de caminos, el acercamiento de los servicios del Estado, cómo es que garantizan de una u otra forma prestaciones. Los indicadores van a medir el impacto general que tendría el proyecto. ¿Qué quiere decir? En un determinado tiempo, espacio y sobre todo con calidad, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, eh, intervenciones, ¿no? Que buscan, por ejemplo, queremos reducir la desnutrición crónica infantil. Muy bien. Y se colocan indicadores. Y dicen, no, al cabo de 10 años la comunidad tal va a tener menos niños o va a tener niños sin anemia. Muy bien. ¿Dónde lo vamos a colocar? Acá. En la segunda fila de la
perdón, en la primera fila de la segunda columna. ¿Y cuáles van a ser esos medios verificables? La fuente de información que van a permitir verificar estos objetivos. ¿Qué quiere decir? Tienen que ver, eh, bueno, ahí, como le dice, ¿no? Un impacto visual, un material publicado, ¿no? Al final de una tesis, ¿qué te piden? Un artículo científico. Entonces, ¿cuál es tu producto verificable de que tú has logrado tener la tesis? Es tu artículo científico, ¿no? Y por otro lado, tienen los supuestos, que es la primera fila de la cuarta columna. ¿Cuáles son? Los supuestos siempre van a ser los acontecimientos o condiciones que te van a impedir, ¿no? En su defecto van a darle la sustentabilidad del proyecto. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo es que este proyecto ha aportado y cómo es que este proyecto ha generado cambios positivos en la comunidad, en el ámbito territorial donde ha intervenido, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la anemia, ¿no? Si hay supuesto, va a decir, ¿cuál sería el supuesto? Que los padres de la familia, de la comunidad tal, de la comunidad San Pedro, llevan a sus chicos a sus controles de manera oportuna y es un hábito, ¿no? Se ha vuelto un hábito, se ha vuelto una costumbre, una actitud positiva que ahora nos permite a nosotros verificar de in situ de que efectivamente han cambiado y que esta situación ha mejorado en bien de la primera infancia. ¿Sí? Luego vamos a ir viendo el propósito y cómo es que el propósito apoya directamente al resultado, cómo es que se ha generado el impacto de manera directa. Y muchas veces se ve en proyectos de inversión. Dicen, antes era un camino de tierra, ahora es una avenida. Así lo definen como tal, ¿no? Y en el caso de proyectos sociales, ¿cómo creen que se plantea el propósito? ¿Algunos tienen alguna idea de cómo es que se estructura el propósito dentro de una intervención social? ¿Los escucho? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿No? Bien. El propósito en sí se estructura como él va a retirar, como un impacto positivo, ¿ya? Es como es que el proyecto ya ha llegado a consolidar, ¿no? Si, por ejemplo, hablamos, vuelvo a reiterar, ¿no? De la desnutrición crónica infantil, ¿cuál sería el propósito? Que ya no haya niños con desnutrición crónica infantil, que no haya niños con anemia. Entonces, ahí vamos a ver el impacto positivo directo de el proyecto o de la intervención. Bien, y posterior vamos a tener la segunda fila de la segunda columna que va a decir cuáles son los indicadores a nivel de propósito, o sea, cómo es que estos describen el impacto que se ha logrado, ¿ya? ¿A través de qué? De la cantidad, vuelvo a reiterar, cantidad, calidad del proyecto, ¿no? Pero es un impacto directo. Si yo tenía 100 niños, quiere decir que esos 100 niños ya no tienen anemia. Eso me va a permitir a mí verificar. ¿Cuáles son las fuentes de información? Vuelvo a reiterar, la segunda fila de la tercera columna. ¿Cuáles son los medios verificables? Igual, tenemos material visual, muestreo, de 100 puedo coger a 10 o a 20 y evaluarlo y decir, muy bien, se logró el impacto, se tiene el resultado que es positivo, ¿no? Y a su vez, también las decisiones o las condiciones que se convierten en su puesto. Porque, ojo, las intervenciones también dependen mucho de la voluntad y sobre todo de la decisión que tomen los involucrados, ya sea de los que ejecutan como de los que son los beneficiarios. Bien, y a su vez tenemos ya la tercera fila que es los resultados, que no son, que son más que todo las obras, los servicios, las capacitaciones que se hayan desarrollado o que permiten su defecto de que esta intervención ha generado esto, ¿no? Y lo vamos a ir desagregando. En el ámbito de resultados, básicamente o usualmente se habla de componentes, ¿no? La parte financiera, si logró el 100%, la parte de recursos humanos, si se tuvo el equipo completo, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a evaluar, ¿ya? Entonces, por eso es que en la
tercera fila, en la segunda columna, los indicadores que van a estar enfocados, obviamente, en la cantidad, la calidad, y aquí vamos a colocar la oportunidad. O sea, si fueron oportunos, si se dio en el tiempo, ¿ya? Prudente o de lo proyectado. ¿Ya? O sea, por ejemplo, ¿no? Yo tenía mi intervención que se contemplaba 2 años. Muy bien, entonces al cabo de esos 2 años tiene que ejecutarse la parte obras, la parte de servicio, la parte de recursos humanos, toda la parte económica, financiera y toda vida, toda la involucrada, ¿no? Entonces, eso va a permitir a mí ver que en realidad estoy cumpliendo con los plazos establecidos. Y eso es importante. Como dice un viejo dicho, el tiempo es dinero para los proyectos sociales también, estimados. Para los proyectos sociales es muy importante que haya resultados en un plazo y sobre todo con la optimización de recursos. Bien, ¿cuáles son los medios de verificación? Van a ser básicamente cuáles son los productos que se han contratado por resultado. Como vuelvo a reiterar, un marco lógico puede tener la parte financiera, la parte económica, que no es la misma, la parte de recursos humanos, la parte de infraestructura. Entonces, toda ella tiene que llegar al 100%. ¿Y cuáles son los supuestos? Los supuestos van a ser aquellas situaciones que no hayan permitido que se ejecute de manera en un determinado tiempo o espacio el proyecto como tal. Y eso tiene que estar mapeadito, como se dice, sondeadito, ¿ya? No sé si tienen alguna consulta. ¿Ninguna? Muy bien. Y luego vamos a pasar a la fila número 4, la columna número 1, actividades. Y ahí sí, ahí se van a segregar qué tipo de actividades se van a desarrollar para cumplir ciertos objetivos. Recuerden que toda actividad va a apuntar a un objetivo, va a ser como que el trabajo de hormiguita en escalada, porque de la actividad vamos a alcanzar resultados, de los resultados nos va a dar un propósito y nos va a permitir alcanzar el fin del proyecto. Pues bien, la actividad es detallar las tareas que se van a ejecutar dentro de un determinado plazo, con un determinado recurso y sobre todo con optimización del tiempo, ¿ya? Entonces, los indicadores siempre van a tener que ser claros, van a tener el presupuesto y el resultado al producto del proyecto. O sea, tiene que haber una relación entre lo que yo estoy presupuestando y el tiempo que me va a llevar emplearlo o ejecutarlo, ¿sí? Y los medios de verificación siempre van a tener que estar basados en que en la parte contable de la unidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que todo lo tenemos que monetarizar, así sea nuestro tiempo. Que no, que soy voluntario, también lo monetarizas. No, que me regalaron una silla para un escritorio para el proyecto, también lo monetarizas. Eso es clave, señores, clave. Tenemos que monetarizar. ¿Ya? Y el tema de los supuestos son aquellas condiciones de decisiones que de una u otra forma escaparon a nuestra responsabilidad y que impidiéramos que llegáramos a la meta o que nos impidan llegar a la meta. La idea es que no sea así, que por el contrario, nos ayuden a que a mejorar. ¿Ya? Bien. ¿Quedó claro hasta ahora? ¿O quizás tienen alguna pregunta? Por favor. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Franklin, una consulta. Dime. Para la construcción de este marco lógico, o sea, ¿qué insumos se necesita? ¿Qué es lo que se requiere? Será Sí, sí, justamente lo vamos a ir viendo más adelante porque este marco lógico en realidad se retroalimenta de un árbol de problemas y un árbol de objetivos que nos va a permitir a nosotros ir desagregando cada uno en este caso va a permitir alimentar cada una de las filas y cada una de las columnas. Bien, vamos a ir viéndolo más adelante, ¿sí? ¿Parece? Sí, ok. Ya, ok, listo.
Bien, ¿cuáles son los principios fundamentales y los elementos que constituyen el enfoque, en este caso, del marco lógico? Primero, como vuelvo a reiterar, vamos a tener que tener un árbol de problemas, que va a implicar que tengamos causas y que nos conlleven al efecto. Y acá, por ejemplo, tenemos, ¿no? Si disminuye el precio de los insumos agrícolas, suponemos que el precio de la venta en los mercados locales no baja. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como consecuencia de ello aumentarán los ingresos de los agricultores. Entonces, hay una causa que es que los precios de los insumos bajen y el efecto es que se mantenga el precio, pero igual va a aumentar los ingresos a quién? A los agricultores, ¿no? Entonces, hay una causa circunscrita por un factor económico, un factor social, económico, eh, de otra índole, y va a tener un efecto monetarizado que va a permitir que tengamos mejores condiciones, o en este caso, mejores ingresos en la actividad agrícola como tal. Bien, el proceso de planificación, vuelvo a reiterar, va a surgir de lo que nosotros vamos a ir haciendo dentro de nuestro árbol de problemas, nuestros árboles de objetivos, y lo vamos a ir planificando, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una situación actual y una situación futura. Lo que nosotros, por ejemplo, en la gestión pública se llama el futuro deseado. Dentro de los procesos de planificación hablamos del futuro deseado, ¿no? Entonces tenemos la situación actual en la cual no tengo agua, no tengo servicios, carezco de herramientas, no tengo productividad. Y la situación futura en cómo es que yo quiero cambiar esa situación. Y eso va a partir de qué? De que yo tenga un enfoque con un objetivo global y esto tenga objetivos específicos. Y para ello voy a tener que hacer una evaluación del área del sector y en un ámbito, en un área del proyecto, donde voy a tener que desarrollar insumos, voy a retroalimentar con insumos que van a ser el recurso humano, el recurso financiero, incluso hasta la infraestructura, para desarrollar actividades y por ende tener resultados. Bien, entonces eso es lo que nos va a llevar a un proceso de planificación. Bien, ahora es importante que se tenga en claro esto, de que el marco lógico tiene una lógica vertical y una lógica horizontal, ¿ya? Entonces, ¿por qué va a tener una lógica vertical? ¿O por qué va a tener una lógica vertical y es necesaria? Porque, ojo, como les decía, las actividades especificadas van a buscar que alcanzar un resultado, ¿ya? Entonces, las actividades cada una tiene ¿cómo se dice? Un objetivo, una meta, que se va a convertir en ¿qué? En un resultado. El fin es la respuesta a un problema importante en el ámbito del proyecto. ¿Qué quiere decir? Que la finalidad como tal nos va a poner un escenario deseado, ¿ya? Y si el propósito va a contribuir, si se logra el propósito, va a contribuir al logro. ¿Qué quiere decir? Que hay una relación desde la actividad hasta el fin. ¿Pasando por qué? Pasando por el resultado, pasando por el propósito y llegando a la finalidad. ¿Ya? Y ojo, no debe faltar ningún resultado necesario para lograr el propósito del proyecto. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de los resultados debe estar efectivamente ejecutados. O sea, llegar al 100%. Porque eso y solamente eso nos va a permitir a nosotros garantizar, en este caso, el propósito del proyecto. Y ojo, todos los resultados son necesarios para alcanzar el propósito del proyecto. Se vuelve a reiterar, son importantes, ¿ya? O sea, no debe faltar ninguno y todos son necesarios, ¿ya? Entonces ahí viene la lógica de la necesidad para alcanzar un objetivo o un resultado como tal, ¿sí? Y para ello, ¿no? El marco lógico, vuelvo a reiterar, ya lo estamos viendo acá, ¿no? Y tenemos aquí un ejemplo, básicamente, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, en una situación global, ¿qué es lo que vamos a garantizar? El abastecimiento de agua de calidad en una ciudad, en este caso Cali. ¿Qué es lo que vamos a hacer como objetivo específico? Recuperar los acuíferos, que son en este caso centros de acopio de agua. Para ello,
voy a desarrollar insumos. ¿Y cuáles van a ser esos insumos? Van a ser los árboles, van a ser las herramientas, van a ser los operarios, van a ser la maquinaria necesaria para yo implementar en estos acuíferos. ¿Cuáles van a ser las actividades? Primero, preparar terreno, acondicionar el terreno, plantar árboles, segregar las aguas, desarrollar acuíferos, construir acuíferos o reservorios para que donde se desplace el agua, implementar todo un sistema de riego, ¿no? Dentro de otras actividades. Pero ¿cuál va a ser el resultado? Que tenga 600 áreas reforestadas. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener un sistema, ¿no? Un sistema de agua que se regule a través de qué? Del medio ambiente, donde tengamos árboles que llamen o traten el agua, ¿no? En este caso, y se retroalimente, que nos permitan dar frutos para el bien de la población, un buen oxígeno y que a su vez regule el ecosistema, la funcionalidad del agua dentro de un ecosistema, ¿ya? Para ello, también se desarrollan los famosos supuestos. Los famosos supuestos siempre nos van a acompañar y eso sí tiene que quedar claro porque no hay proyecto que no tenga desarrollado supuestos, ¿ya? O no hay el escenario perfecto para ejecutar un proyecto, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Porque obviamente el objetivo global, ¿no? O en este caso, eh, el propósito siempre va a tener, o sea, siempre va a haber un tema de un entorno que va a tener situaciones que no van a estar previstas y que se van a mantener en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que se puede dar al inicio, al intermedio o al final del proyecto. Porque siempre, pues, como se dice, ¿no? En cristiano, no vamos a hacer moneditas de oro para gustar a todo el mundo. No se va a dar. Y tampoco en los proyectos. ¿Ya? Siempre van a haber. Pero si hubiera mejorado con esto, hubiera sido mejor con esto. Siempre van a haber ese tipo de objeciones que van a, de una u otra forma, motivar, creo yo, o considero que deben de motivar a que nuestras intervenciones se desarrollen de la mejor manera posible. ¿Ya? Los objetivos del proyecto en el ámbito específico, por consiguiente, o sea, siempre el entorno va a estar rodeando, ya sea los objetivos, ya sea lo que queremos generar como impacto y en su defecto como resultado, ¿ya? O sea, esto va un poco permitirnos a nosotros tener identificados. Ojo, el hecho de que los supuestos aparezcan al inicio, al final, no implica que no tengamos que tenerlo mapeado, sino que por el contrario, tenemos que tenerlo bien estructurado, bien diagnosticado y que sobre todo nos permitan a nosotros tener planes de respuesta o de contingencia. Bien, lo mismo igual, ¿no? O sea, por ejemplo, incluso en el último párrafo, en el último texto que es insumos, hay precondiciones. Por ejemplo, ¿no? Si yo necesito establecer un proyecto, o sea, una intervención en la cual tenga yo que comprar, por ejemplo, insumos, tenga que comprar ladrillos o tenga que comprar cemento. Y si por algún motivo en ese momento no hay ese abastecimiento, entonces tenemos que tener previsto eso. El tiempo, las temporadas en las que hay, incluso hasta para ejecutar intervenciones, ¿ah? Hay proyectos, por ejemplo, de inversión, ¿ya? Que se desarrollan en un determinado tiempo en cierta comunidad o en cierto lugar, porque hay afectaciones que lo pueden dañar como la lluvia, la presencia de lluvia, de desastres naturales, la exposición a desastres naturales, lo que hemos vivido hace poco con este tema del ciclón Yaku, ¿no? Que ha afectado la ejecución de muchos proyectos, o que en su defecto tomaron por sorpresa la ejecución de varios proyectos, donde quizás estaban haciendo intervención por mi cuadra y vino el ciclón y se llevó todo. Entonces son factores externos, ¿ya? Que nos van a tener condicionado la ejecución del proyecto. Muy bien. Y la lógica horizontal tiene que estar relacionada en que todas aquellas actividades tienen que tener una relación, ya sea como objetivo, ya sea con los factores que están en el entorno y sobre todo con aquellos que tienen carácter no controlable. O sea, tienen que tener una sola expertise, una sola línea. O sea,
esa lógica horizontal nos va a permitir a nosotros saber que tengo una actividad, que tengo un resultado, que tengo que ver qué es lo que va, cuáles son las condicionantes que me van a permitir hacer que esto vaya salga bien o que esto salga mal. Bien. Y la lógica vertical, vuelvo a reiterar, garantiza que la coherencia interna del proyecto. Como vuelvo a reiterar, tiene que ser el marco lógico nos permite tener claro, como si fuera plano cartesiano, hacia arriba, hacia abajo y del costado, del lado izquierdo al lado derecho. ¿Ya? Tiene que haber coherencia. ¿Ya? Bien, ¿queda claro hasta ahora? ¿Me escuchan? Sí, parece que por acá hay consultas. Bien, así es, muy bien. Muy bien, gracias, gracias. Les agradezco. Muy bien, entonces vamos a seguir acá. Bien, ya, vamos a ir viendo la lógica horizontal, la lógica vertical, ¿ya? Y para ello, he hecho acá un pequeño ejemplo del marco lógico, ¿ya? Eh, no sé si es que me ayuda en este caso para identificarlo. El fin. En realidad este proyecto lo que busca es una producción, que en este caso, una producción de café en un determinado lugar, ¿ya? Pero habla o plantea el tema de producción de café de calidad, ¿ya? Y sobre todo, como el fin lo menciona, contribuir al mejoramiento socioeconómico y ambiental de los pequeños productores de café de la parroquia Santa Isabel, mediante las alternativas de producción limpia. Ojo, ahí viene el valor agregado, lo que le llamamos en la gestión pública el valor público, en este caso, el valor social de cada proyecto de intervención. ¿Sí? Ese tiene que ser nuestro plus o nuestro pequeño plus a nuestras intervenciones, ¿ya? Que la finalidad de nuestras intervenciones, de nuestros proyectos, conlleven a desarrollar no solamente el resultado, sino que la innovación de este resultado. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ¿no? El tema de nutrición en anemia, que haya, por ejemplo, la reducción, ¿no? La erradicación de la anemia en determinado territorio, haciendo uso de qué? De productos de la zona, o de productos ricos en hierro, o de productos ricos en proteínas en determinado lugar. Entonces, ahí nosotros vamos a alcanzar el fin. ¿Y cuáles van a ser los indicadores? Que, por ejemplo, ¿no? Al final, esta fue una intervención del año 2010. El 70% de productores incorporan producción orgánica. Y ahí estamos colocando, ¿no? El punto del valor agregado, la producción orgánica, que permite obtener ¿qué? Certificación internacional. Viene como que el valor agregado a lo que nosotros podemos hacer. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo problemas, en este caso, un problema social que puede ser la delincuencia, que puede ser el trabajo infantil. Entonces, uno de nuestros indicadores tiene que estar enfocado en cómo es que prevengo esa brecha o ese flagelo y lo convierto en algo positivo. Y diríamos, ¿no? Erradicación del trabajo infantil con educación de calidad en la que los estudiantes obtienen o acceden a becas de estudio o tienen condiciones adecuadas para educarse, para formarse. Entonces, estamos dándole un plus, estamos dándole un valor agregado. Y vamos a tener los medios de verificación que obviamente van a tener que ser una muestra de lo que nosotros tengamos que hacer. Van a tener que ser encuestas a productores, certificación orgánica. Si hablamos, por ejemplo, de erradicación de trabajo infantil, vamos a tener que hablar de qué hacen los infantes que ya han sido erradicados, que han salido de la calle, que están estudiando. ¿Qué es lo que queremos de ellos? Que prosperen, que accedan a becas de estudio, ¿no? Por ejemplo, les comento, ¿no? Una experiencia que nos está pasando recién en estos días es el reconocimiento que se está haciendo a una intervención, a un programa social llamado Juntos, que atiende, en este caso, garantiza el tema educativo
¿ya? A niños desde el nivel inicial hasta la secundaria. ¿Y cuál es el plus por el cual nos están reconociendo? Que estos chicos, ya, hay 140 chicos que han accedido al programa Beca 18. ¿Qué quiere decir? Que no solamente se han quedado en el escenario de aprender, sino que por el contrario, ahora también están siendo becarios de una beca de educación superior. Y por ende, el programa está aportando no solamente a la formación regular, sino que los está conllevando a la formación en este caso superior. Bien. Ujú. Entonces, eso, por favor, hay que tenerlo claro. Bien. ¿Sí? Muy bien. ¿Tienen alguna consulta por ahí? Quizás que podamos ir desarrollando. ¿Los escucho? ¿No? ¿Ninguna? Bien, y vamos a ir viendo en todo caso el tema del propósito. El propósito siempre va a tener que estar enfocado a un resultado inmediato, en tanto que se desarrolla la intervención. ¿Qué quiere decir? Que el proyecto, por ejemplo, nos va a tener que permitir a nosotros acompañar un resultado. ¿Ya? Bien. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? ¿Ninguna? Me dan unos minutos, quiero poner a cargar esta máquina, ya se está descargando para no poder cortar. ¿Sí? Un ratito. Bien, ya volví. Como les mencionaba, el propósito tiene que acompañar en su defecto a que un determinado tiempo se constituya o se alcance el objetivo como tal. Bien, entonces para eso es que desarrolla el tema, ¿no? Por ejemplo, vemos acá, mejorar los ingresos económicos de las familias cafetaleras. Entonces, eso es el propósito. ¿Y cómo lo voy a lograr? Mis indicadores van a ser que en un determinado tiempo, tantas familias van a tener que, van a mejorar sus ingresos. Y sobre todo van a formar su asociación, la cooperación, lo que tengan que desarrollar, ¿ya? Pero lo van a hacer en un determinado tiempo y espacio. ¿Cuáles son los medios de verificación? Los recibos que estas personas van a tener a cargo y que le van a permitir a ellos recibir sus pagos, liquidar. O sea, ahí vamos a ver cómo es que en un determinado tiempo o al cabo de un determinado tiempo empieza a funcionar, empieza a tener efecto. Y lo vamos a ver con sus ingresos, con sus mejoras salariales, con ese tipo de actividades. Y los supuestos siempre van a tener factores, ¿no? Hay, por ejemplo, un factor climático que a veces no se sondea, son los factores climáticos. Y eso hay que tenerlo claro, bien definidito, porque a veces ocurren desastres o presencia de fenómenos como lo que hemos pasado y lamentablemente perjudican la intervención. Eso sí hay que tenerlo claro. ¿Ya? Luego vamos a tener los componentes. Y los componentes van a estar basados en qué? En cada actividades, en pequeñas actividades que nos van a conllevar a alcanzar este resultado. ¿Ya? Implementar la red de comercialización de café, por ejemplo. O sea, un resultado es lo que está acá, lo que está en la segunda fila de la segunda columna, desagregado. Hablamos de asociación, muy bien, acá tiene que estructurarse la asociación como tal. Para ello, ¿cuáles son los medios de verificación? Los convenios, el punto de pago, la estructura de la asociación como tal y que el manejo financiero que va a tener. El supuesto tiene que ser la calidad del café, ¿no? O sea, del producto que van a comercializar. Y en una segunda fase,
para que aporte este resultado la organización de los cafetaleros. Los socios, ¿no? Que van a estar estructurados, que van a tener sus medios de verificación, ¿cuáles van a ser? Los documentos en los cuales se sustenta la funcionalidad de la asociación. En los supuestos, siempre vamos a tener que ver que las familias apuesten por la dinámica de la asociatividad. Recuerden que uno de los principales retos a desarrollar en el ámbito de proyectos agrícolas es la asociatividad. Es base, es básico, ¿ya? El tercero, la industrialización. ¿Por qué? Porque esto me va a llevar a promover cuánto la producción del café, ¿no? Acá hablo, por ejemplo, ingresos económicos por mil dólares anuales por familia. ¿Qué significa? Que yo tengo que industrializar, que mejorar las condiciones del café. Y para ello tengo que desarrollar la industrialización y para ello tengo que trabajar mucho en la producción, ¿ya? Y sobre todo aquí, desde aquí se empieza a tejer el valor agregado, ¿no? Que aparte que se constituye en la finalidad. Entonces, miren cómo es que la finalidad se estructura desde la actividad, ¿sí? Desde el resultado. Bien, ¿queda claro? ¿Tienen alguna pregunta? O quizás vayamos viendo otros ejemplos, en tanto que vamos viendo. ¿Los escucho? Todo claro, Franklin. Puedes continuar. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias entonces. Bien. Entonces, luego, ya que hemos pasado de los resultados, vamos a hablar ¿de qué? De las actividades. Entonces, y cada actividad, como vuelvo a reiterar, es un trabajo de pirámide, ¿no? Las actividades son la base para estructurar resultados y estos resultados apuntan a un propósito y ese propósito a una finalidad, que es el escenario perfecto, que es el escenario idóneo. Pero entonces vamos a estructurar las actividades y cada actividad va a responder a un resultado. Por ejemplo, acá, para todo el proceso de implementación, en este caso de estructura de la asociación, vamos a tener primero que ver cómo es que hago que se mueva el mercado del café. Entonces, para que se mueva el mercado del café, tengo que desarrollar varias cosas. Primero, el mercadeo, la instalación de equipos, la producción, el sistema de información, la gestión del capital, todo lo relacionado a la parte financiera o del mercadeo del café tiene que estar en una estructura, en una actividad que va a apuntar a un resultado. Luego, tengo que ver toda la parte de organización. ¿Cómo es que yo organizo a estos productores de café para qué? Para que tengan claro y definido qué es lo que tienen que alcanzar. Y por último, el tema de las plantas, o sea, toda la parte, en este caso, de infraestructura, por así decirlo. Entonces tenemos la parte financiera, la parte asociativa y la parte de estructura o de infraestructura como tal. Y cada uno de ellos va a tener unos indicadores. Entonces, necesito que se capaciten para qué, para que se formen, en este caso, en labores de mercadeo ya. Mis indicadores que van a ser capacitaciones, elaboración de material, ¿qué más? Capital de trabajo y sobre todo puntos de venta y de mercadeo, ¿no? De comercio. Dos, el proceso de capacitación, ¿no? Ya en el resultado número dos, las actividades se segregan como tal. Entonces, tiene que ya estar estructurada la asociación como tal. Entonces, para que haya la asociación, funcione, ¿qué tiene que haber? Instaurarse, tener libros de actas, tener asociaciones ordinarias, extraordinarias, tienen que tener renta, rendición, todo lo demás. Y lo último va a tener que ver el tema de la parte de infraestructura. ¿Cómo hago para conseguir? ¿Cómo gestiono recursos? Y ojo, estos recursos, como les dije desde el inicio, tienen que estar monetarizados. Si no monetarizamos, perdemos. Porque va a decir, no, pero es que es voluntario. No, nada es gratis. ¿Ya? ¿Ya? Nada es gratis.
Muy bien. Bien, ¿tienen alguna duda o consulta por aquí? Hablen ahora, callen para siempre. No, disculpe, perdón. Creo que tienen el micrófono abierto para que puedan comentarme. ¿Sí? ¿Les escucho? ¿No? ¿Nada? ¿Todo claro? Ojo, recuerden mucho sus medios de verificación. Siempre van a estar relacionados a la actividad que ustedes realizan. ¿Ya? Por ejemplo, en la parte de mercadeo siempre van a tener que, claro, registro de participantes, el informe de los viajes. Eso, por favor, que quede claro. Todo tenemos que monetarizar. ¿Ya? Y voy a insistir en eso. ¿Ya? Todo se tiene que monetarizar, hasta el mínimo gasto. ¿Ya? Por ejemplo, si la asociación hizo una pasantía, monetarizado. Si la asociación trajo o invitó a alguien, monetarizado. Así llegue gratis, se monetariza, porque son aportes al capital de la ejecución del proyecto. Lo mismo acá, los medios de verificación, su registro de participantes, sus actas, sus textos, todo. Y por consiguiente en la parte de infraestructura. No, pero que el beneficiario va a dar su terreno, también lo monetariza. ¿Por qué? Porque es su aporte, es su contrapartida. Y eso tiene que estar también detallado. ¿Ya? Los supuestos, los productores interesados, siempre tratemos de darle lo más positivo posible. ¿Para qué? Para que nos sume al proyecto, para que se plantee como tal. ¿Ya? Bien, eso es un poco lo que he podido trabajar cerca del marco lógico. No sé si es que tienen alguna pregunta, chicos. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Los escucho. A ver, los escucho, por favor, chicos. ¿Sí? Por favor. Parece que hay una pregunta acá. Ya, los factores externos del proyecto, por supuesto. Sí, como le mencionaba, a ver, voy a ver acá, ¿dónde está la presentación? Frank, se escucha un poco bajo tu volumen. Está Ya, bajo tu ok. volumen. Ahora sí. Bien, bien, como les comentaba, son los factores externos, ¿no? Y sobre todo, pero estos factores externos siempre tratemos de, en este caso, tratar de conciliarlos de carácter positivo, ¿ya? Porque eso en realidad nos va a permitir a nosotros tener la certeza o en su defecto garantizar el impacto que pueda tener el proyecto, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo hablamos de supuestos, primero del compromiso, o sea, del compromiso que tiene que haber, ¿no? Por cualquier intervención que se desarrolle, siempre tiene que haber un compromiso por parte del beneficiario. Si no logramos tener el compromiso del beneficiario o de la persona a la que se le va a beneficiar, bueno, valga la redundancia, simplemente no tenemos, vamos a llegar al piso. Lo mismo que le comentaba, ¿no? El tema de agricultura, tienen que tener claro de que lo primero que tienen que romper es el tema de la asociatividad, que es un mito hasta ahora, porque no hay asociatividad, no hay cooperación o hay iniciativas que desarrollan eso, pero que en el camino se caen porque no han mapeado bien cómo debe trabajarse la asociatividad o la cooperación, ¿ya? Pero tienen que ser escenarios externos de manera positiva. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Otra consulta?
Gracias, Janina. Gracias, espero haber aclarado tu duda. Bien, no sé si tienen alguna otra consulta. Vamos, chicos, pregunten, porque, ojo, de acá se vienen los trabajos, después no quiero que estén... No me dijo, no me comentó, ¿no? A ver, por acá. ¿Cómo se construye un indicador? Muy bien, es muy importante, muy buena. Bueno, creo que lo vamos a ver más adelante, pero sin embargo ya más o menos lo voy adelantando. El indicador tiene que responder, en este caso, a nuestra necesidad, ¿no? Por ejemplo, si yo necesito satisfacer mi sed, ¿cómo lo hago? Voy a tomar agua. Entonces, mi indicador va a estar apuntado a eso, que voy a tomar un líquido elemento que me va a permitir saciar la sed. Y la cantidad, la proporción, el volumen, los detalles de esa agua bebida constituye el indicador. Nos va a permitir nosotros canalizar o detallar, ¿no? En su defecto, nos va a permitir a nosotros tener claro qué es lo que tengo que hacer por cada acción. Por ejemplo, ¿no? Tenemos acá, vamos a ver la siguiente. Ya, acá, ¿no? El primer 1.1, capacitación sobre mercado de café. Muy bien. Al 2005, plum, estamos colocando el tiempo, el plazo. El 90% de los socios de la asociación Asoprocoxi se han capacitado en mercadeo. Plum. Estamos colocándole el indicador. ¿Cuál es el indicador? El tiempo, el número, que es la proporción, que no puede ser el 100%, no tampoco cometan el error de decir el 100% de socios, no. Siempre tengan un margen, porque siempre hay uno u otro que se baja del carro, en un término criollo, pero siempre tenemos que tener eso. Al 90, al 95% se han capacitado. Entonces, ¿sobre qué? Sobre mercadeo. Entonces, ahí estamos anunciando el indicador. Tenemos el anunciado, que es la capacitación sobre mercadeo, y tenemos el resultado, que es estas personas ya han sido capacitadas. Entonces, a un enunciado como actividad, un resultado, un indicador que nos permita medir qué. ¿Y cómo lo voy a medir? Con el registro de participantes. Quizás haya otro mecanismo, ¿no? Como que la evaluación, que yo lo voy a evaluar, a ver qué tanto conoce de mercadeo. Ya, son otro tipo de elementos para verificar. Para monitorear, ¿ya? Pero para verificar su lista de asistencia y la temática que han tratado sobre mercadeo. ¿Bien? ¿Quedó claro? ¿O quizás tenga alguna duda? Muy bien, Yesenia. ¿Cómo monetarizar un voluntariado? Fácil. Le aplicamos, vuelvo a retirar, monetarizamos su trabajo. Las horas fuerza, horas rendimiento. Ya, si un voluntariado, por ejemplo, un voluntario va a dictar un taller, tengo que monetarizar. El taller me costó, el ponente regularmente me cuesta 300 soles. Le coloco ahí 300 soles, pero entre paréntesis va a ser aporte o subaporte del beneficiario o en este caso de la organización. Pero tenemos que monetarizar. No que nos regalaron esto, semillas. Muy bien, monetarízalas. Y todo tiene que tener un costo. Y lo podemos hacer como profesional, como obrero, como el aporte voluntario como tal. No sé si quedó claro. Otro ejemplo. Yo recuerdo mucho haber trabajado en un proyecto de vivienda. Vale. Era un pro- Disculpa, ¿se escucha un poquito bajo tu volumen? Ya, ok, Ahora sí, ahora sí. ya. Bien, les comento, ¿no? Recuerdo mucho que trabajé en un proyecto de vivienda donde la contrapartida del beneficiario era el 20 al 30%. Y teníamos que monetarizar. ¿Y cómo se monetarizaba? Diciéndolo, ¿no?
el costo de traslado del punto de acopio a su vivienda equivalía, por ejemplo, a 100 soles. Muy bien, eso era el aporte del obrero, la contrapartida, pero se valorizaba y estaba contemplado ¿en dónde? En el cuaderno de obra. Entonces, de la misma forma, se monetariza en un proyecto social, como la contrapartida o como el aporte del beneficiario, como voluntario, como subsidiario, como persona que está recibiendo este beneficio. ¿Ya? No sé si aclaré. Monto sin darle pago. Claro, es que en realidad es eso. O sea, colocamos ahí, monetarizamos, pero y colocamos entre paréntesis o en su defecto detallamos una nueva columna y decimos aporte del beneficiario. Y de esa forma vamos a hacer involucrar al beneficiario a que efectivamente usted está poniendo horas fuerza, está poniendo su terreno, está poniendo su tiempo, ¿m? Para que este proyecto tenga éxito. Y eso siempre tratemos de hacerlo, ¿no? O sea, de una u otra forma en vuestros talleres, en vuestras intervenciones, tenemos que tener claro eso, definirlo y hacer que el beneficiario sienta que él va a aportar más de lo que nosotros le vamos a dar. ¿Alguna otra, alguna otra pregunta? Bien, vamos a ver acá. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera comentarnos? Ujú. A ver, otra pregunta que quieran hacer, por favor. Vamos, chicos, anímense. ¿No? ¿Ninguna? A ver, Jefferson, ¿estás por ahí? Sí, Franklin, creo que quedó todo claro. Sí, Sí, sí. bien. Entonces, chicos, esto, bueno, agradecido por ustedes por estar acá presentes. De verdad les agradezco mucho. Y también gracias, Jefferson, por la oportunidad que me has brindado. Les voy a pasar de acá, voy a subir ya la carpeta para que ustedes puedan acceder, ¿no?, al material informativo y de esa forma también ustedes se vayan retroalimentando. Recuerden que la siguiente sesión creo vamos a trabajar indicadores y en su defecto vamos a ir haciendo esto más dinámico, ¿sí? Muy bien, Claro, muy Franklin. bien. Sí, más bien muchas gracias por tu Sí, las ponencia. voy a, Sí, disculpa, esto, escuchamos, escuchamos. sí, sí, disculpen, las diapositivas las voy a ir colgando en tanto que vayamos trabajando las sesiones, ¿ya? Voy a crear un enlace para que puedan acceder a la carpeta, ¿sí? Muy bien, chicos. Ya, sí, Jefferson, por favor, adelante. Ok. Gracias, Franklin, por tu ponencia. Realmente nos ha aclarecido, ¿no? Sobre la construcción de un marco lógico. Eh, y bueno, en esta oportunidad, pues,
Nos está acompañando Franklin para las dos temáticas, los dos módulos, la construcción y la formulación el mismo del proyecto de desarrollo social. Entonces, hay que estar pendientes, estimadas, de la plataforma Canvas. Ahí podemos revisar toda la información. Yo coordino con Franklin para que lo pueda subir la información y de igual manera también el video. Entonces, eso es todo. Muchas gracias y nos estamos viendo para el siguiente viernes. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias, Franklin, y bendiciones, que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Tengan todos buenas tardes, chicos, en realidad, ¿no? Y quería conocerlos un poco. No sé si puedan prender su cámara. O no hay nadie. Y ya se fueron, creo. No, sí, sí, sí están. Solo que Eh, algunos son un no hay poco cámara, no hay. tímidos. Ya, Ah, entonces, para la próxima se producen, por favor, busquen una cámara por ahí para irnos conociendo, ¿ya? De antemano, gracias y seguimos coordinando, ¿ya? Listo, muchas nos gracias, vemos Pablo. en la siguiente sesión. Hasta Listo, nos luego. vemos. Un abrazo. Chao, chao.